Entre las efemérides importantes nace, yo creo que es el personaje más popular de la televisión en México. ¿Cómo se llama usted? Jacobo Zabludovsky. Nace en México un 24 de mayo como hoy de 1928. Durante tantos años tuvo el noticiero 24 horas que es difícil que haya quien de su generación no lo haya conocido. Y no sé si recuerdan el logo de 24 horas. Cada año que pasaba le agregaban una rayita en la parte inferior ¿Por qué? al 24 para ir contando los años que llevaba. Calendarizarlo. Sí, entonces ese logo, si uno se ve fotos de los, digamos, de los 80, pues está, tiene un cierto número de rayas, ya en los 90 aumenta bastante. Pues hoy llegaría a los 90 años de edad. Y bueno, él como personaje importante, pero a mí me sorprende, hay un libro que se llama 24 horas con Jacobo. Y son cartas de gente que estuvo trabajando con él. Si tú lo revisas, son los principales informadores que tenemos ahora. Casi todos pasaron por ahí. A ver, como maestro, como jefe, primero que nada. Ya luego como amigo, como maestro, como compañero, como lo que quieran. Pero todos los que estuvieron o que tienen algún desempeño importante ahora en el espacio de noticias, o prácticamente todos, o muchos de los más importantes, pasaron por Jacobo. No había otra. Si tú querías trabajar en la empresa de noticias más importante de este país, tenías que trabajar en Televisa. Y él en un principio no salía a cámara. Él era el productor y el que llevaba a cabo el noticiero. Por ejemplo, el noticiero General Motors, que lo presentaba Pedro Ferriz. Pero en alguna ocasión lo invita a Pedro Ferriz y él sale a cámara. Él entonces tenía un pelo chino, ¿no? muy elevado, muy tupido. Y era muy joven. Entonces saluda a las personas. Es la primera vez que yo vi a Zabludovsky en la televisión. No salía a cámaras. Ya después tuvo aquel programa célebre en la mañana con el propio Ferriz, que se saludaban. Buenos días, Pedro. Buenos días, Jacobo. Yo tuve una amistad, pero como de costumbre me peleé con él. Yo creo que es mi carácter. Él era muy caballeroso, muy sobrio, muy respetuoso de aquel que se le acercaba con cualquier intención, por mala que fuera. Y tuvimos diferencias, pero sí me acerqué a él, o al revés, el trabajar para la misma empresa, ¿no? No que tuviéramos una amistad muy íntima, ¿no? Pero fíjate que él empezó su carrera en Radio Continental, que era Radio Centro originalmente. Y aquí con nosotros estuvo del 1 de septiembre de 2001 de 1 a 3. En esta, la 690 del grupo Radio Centro. Y pues tenía su gran número en cuanto a audiencia. Incluso preguntaba siempre, ¿no?, que le inquirieras al vecino. Pregúntele a su vecino. Es el más escuchado de la cuadra. De 1 a 3. De 1 a 3. Yo creo que él, en ese terreno noticioso, y Raúl Velasco en el artístico. Sí. Él estuvo mucho tiempo como atado al hecho de que era una especie de vocero extraoficial de la autoridad.
Y eso lo hacía ver adulto, impositivo. Cuando se libró de esa influencia, se veía el verdadero Jacobo, un hombre de pensamiento liberal y capaz de entender a la disidencia y de entrevistarla y de todo. Pero tuvo que librarse de esa égida. Pero siempre fue respetuoso de aquella época. Nunca habló mal. ¿No? El que sí vació todo su rencor fue mi admiradísimo Saldaña. Jorge Saldaña. Otro de los más importantes comunicadores que ha tenido la televisión y la radio en México. Pero él sí vaciaba toda su inconformidad. Bueno, es que él sí lo corrieron abiertamente. Yo creo que Jacobo renunció o tuvo diferencias en Televisa porque su hijo, con una formación extraordinariamente talentosa, bien ubicada en su tiempo, con un conocimiento muy amplio de todo lo que habría que saber, fue relegado. Yo creo, humilde opinión, que el hijo era mejor que el papá. Estaba mucho más preparado que el papá. Y tenía toda la capacidad, toda la juventud, toda la imagen. Y lo hicieron a un ladito. Y el papá dijo, me voy con él. No sé si bien o mal, pero también lo corrieron. Y también fue una crueldad porque el que lo hayan dejado ir significa que no le rogaron. Sí. Y Jacobo se debió haber quedado a lo mejor todo el tiempo en Televisa. Él ya iba a salir. Sin embargo, no salió hablando pestes. Eso es No. Él ya Saldaña, iba a salir y bueno, es que a Saldaña lo corrieron sumariamente, te me largas. Bueno, pero y el momento en que muere eso le da la razón para Azcárraga, sí. ¿Sí? Cuando Azcárraga padre muere, llega el Tigre, que había sido su amigo en París, y lo primero que haces es vas para afuera. Que por razones ideológicas. Pero es su empresa. Bueno, pues sí, pero él no le gustó eso. Claro. Y siempre lo manifestó. Y mantuvo una crítica permanente a pues los dislates que a veces cometían los de Televisa, ¿no? Era un cazador de erratas y de equivocaciones. En una ocasión hubo un incidente, no sé si recuerdan, creo que en la guerra del Yom Kippur, que tenía Zabludovsky una corresponsal en Israel que pues, se comunicó con ella y ella estaba histérica y gritando, es atómico el ataque, es atómico. Y bueno, pues, yo alguna vez lo comenté, lo cual causó el disgusto de Abraham, que me dijo, ¿por qué te metes con mi papá? Bueno, pues es que es un hecho que no puede ocultarse lo que sucedió. Y pues trabajando para Saldaña, pues buscábamos las metidas de pata de Zabludovsky, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando mandaron una sonda a Júpiter, él decía, estamos viendo la luna de Júpiter, es la luna 10, y se seguía, y no era la luna 10, era Io. Pero sí. Y luego, posteriormente, cuando repitieron el programa, le borraban esa parte. Entonces yo lo publiqué y pues también. Pero él fue muy caballeroso. Después me concedió una entrevista para una revista, se llamaba Dinero. Y pues hablamos largo y tendido y la entrevista fue un éxito, ¿no? Ahí tengo la grabación. Pues 90 años cumpliría hoy Jacobo Zabludovsky, y aquí nuestros compañeros guardan su voz
en un trayecto breve. Escuchemos, por favor. Bernard Shaw le mandó una invitación a Churchill para una obra que iba a estrenar y le mandó 2 boletos. Y dije, señor Churchill, le mando 2 boletos para que vaya usted a la función con un amigo, si lo tiene. Entonces Churchill le contestó, señor Bernard Shaw, muchas gracias por los boletos que me mandó. Iré a la segunda función si la hay. Rogelio García Hernández, de 64 años, en Gustavo Amadero. ¿Quién murió más rico? ¿Zabludovsky o Saldaña? Porque todos sabemos que hicieron mucho dinero los dos, pero Saldaña ayudó a los pobres. A ver. Yo metería la mano al fuego por Zabludovsky. Completa, total. Mi mano hasta el hombro por Zabludovsky. Jacobo Zabludovsky. Leal, estricto, honesto a carta cabal. Pero pues era muy difícil decir quién tenía la mayor fortuna, porque no se sabía, digamos, qué propiedades tenían. Saldaña sí tenía varios edificios en la zona rosa. Edificios de departamentos grandes. Un rancho que yo ya quisiera nada más visitar los domingos. Él decía que se lo heredó de su padre, pero sí tenía, obviamente Saldaña era rico, no había duda, tenía una casa muy grande, muy bonita, en Jardines del Pedregal. Digo, él aprovechó perfectamente ese intervalo en que en Televisa se podía ganar dinero, pero lo aprovechó plenamente, de llegar con una guitarra al hombro de París a convertirse en un hombre rico con propiedades en la zona rosa. Pues fueron prácticamente de 62 a 70, más o menos. Lo curioso es que no eran los buenos sueldos que pagaba Televisa. Y no sé de dónde saca usted que a los pobres ayudaba Saldaña. No. Habría que... Solo que a los pobres de sus parientes o a los pobres de... Al contrario, creo que las influencias algunas veces bien empleadas te producen pero carretadas. Y ese era el símbolo de Saldaña. Bueno, pues es que también hizo un programa de muchas horas donde el costo era muy bajo porque los sueldos eran también un poquito bajos. Pero incluso él era dueño de aquella casa de la Plaza Río de Janeiro. ¿Quién? Saldaña era el dueño de la plaza de Río de Janeiro. No, esa es una casita, esa es una casucha. La que tiene ahora Ebrard. De esa tuvo 20 Saldaña. Sí, no. No, ahí en Florencia, sí era, no, Sevilla. Sevilla Tenía tiene un edificio de departamentos que adyacente a la Casa de la Nostalgia, que estaba en Hamburgo. Una residencia también muy grande, donde tenía un estudio que él usaba para grabar y para... Estudios hacer completamente recepciones, equipados, ¿no? Estudios... Sí. Y ahí tenías su filmoteca. Hizo otro estudio en su rancho en Veracruz. Sí. Y tenía otro entre Veracruz y... Banderilla. Eso. Entonces, no, pero no fue los sueldos de Televisa, quién sabe qué otro. No, además no era por sueldos, era por su capacidad de hacer negocios, su audacia. eran muy capaces ambos en el manejo de su profesión, extraordinariamente efectivos, pero diametralmente opuestos en su comportamiento. Pedro Durán Gómez, de 85 años, en Ecatepec. Yo recordé otra anécdota de Churchill, cuando una señora antagonista de su ideología, después de un discurso, le dijo: me hubiera gustado que usted fuera mi marido, para darle veneno. Y él le contestó: señora, si yo fuera su marido, con gusto me lo tomaba. No, pero creo que pertenece a Bernard Shaw. La anécdota. Esa anécdota. Y En fin, es graciosa a quien se la atribuyas. pero creo que empieza diciéndole de que quiere ¿cómo es? Podríamos ser una buena pareja, le dice. No, señora, usted tiene una hija. La señora le dice: usted y yo podríamos ser una buena pareja, y él le dice: no, señora, porque usted tiene una hija.
¿Y? La hija ya estaba en edad. Ah, vaya. Algo así, es que... Creo que la más célebre de esas es una falsa que le atribuyen también a Bernard Shaw y a Marilyn Monroe. Oh, sí. Ah, Sí, de que... O Einstein, ¿no? no, Uno de los dos. Que hubiera sido hermoso que tuviéramos un hijo, usted y yo, le dice Marilyn a Bernard Shaw. Imagíneselo con mi belleza y su talento, ¿no? Dice, él capaz que sale al revés, con mi belleza y su talento. Sí, es una anécdota que se le atribuyen a Bernard Shaw con Isadora Duncan, pero ese otro anécdota que refiere la radioescucha es con Bernard Shaw y una diputada laborista que se odiaban. Y entonces ella le dice, si yo fuera su esposa le pondría arsénico en el té, si yo fuera su marido me lo tomaba. Pero además viene otra que le dice, es usted el hombre más ebrio que conozco, le dice a Churchill. Dice, pues usted, no, al revés, le dice, y es usted la mujer más fea que conozco. Y ella le dice, pues usted es el hombre más ebrio que yo he visto. Dice, sí, pero a mí mañana se me quita. Era un debate que tenía con esta diputada. En el centro histórico, Daniel Cuevas González, 65 años. Acerca de lo que comentaron de Zabludovsky y Saldaña, los mexicanos no meteríamos las manos por Zabludovsky, porque fue un pelele del gobierno. Siempre nos decía mentiras, y seguro ganó mucho dinero por eso. Por Saldaña sí meteríamos las manos. Yo, Daniel Cuevas, estoy con Saldaña. Pues lo felicitamos y no hay problema. Los dos ya pasaron a mejor vida y han sido juzgados por la historia de las comunicaciones en este país. Por su trabajo. Sí, que por su brillaron desempeño. cada uno. Sí, y no podemos patear un perro muerto. Así es. Y yo recuerdo otra de las anécdotas de Zabludovsky, de una vez que entrevista a Fidel Castro, ¿no? Y que ella le está haciendo varias preguntas y le dice, oiga, Fidel, ¿y por qué usted nunca se ha cortado la barba? Y que le dice Fidel Castro, dice, si aquí se acaba de librar una revolución, ha habido matanzas, ha habido esto, ajustes y todo, y usted me pregunta, ¿por qué no me he cortado la barba? Pero esa tiene una falsedad de moneda de 2 pesos. No. Todos sabemos Oye, Centro, buenos días. el origen de esa costumbre entre los guerrilleros cubanos. Además, la entrevista célebre que le hace a Fidel Castro es cuando Fidel Castro entra en La Habana en enero de 1959. Entonces, la pregunta de por qué trae barba, pues porque no hay máquinas no hay navajas de rasurar en la sierra. Esa es la respuesta. Posteriormente creo que lo vuelve a entrevistar, pero no tocó ese tema. ¿Tú te acuerdas de un reportero que se llamaba Manuel Camín? ¿Cómo no? Del Excelsior. Ese entrevistó a Fidel en Sierra Maestra. Era una especie de gángster, Manuel Camín. Traía en su coche una metralleta en la parte de abajo de la consola de su coche. Era ostentoso, así como... Había gente muy de armas tomar en el Excelsior clásico, ¿no? Que tenía un Bugatti estacionado ahí en la lateral de Reforma, que después lo degradó mucho en influencia el propio Regino, que lo veía como una amenaza potencial y lo dejó en secciones turísticas y suplementos especiales. Entonces prácticamente le despoja de su poder.